Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración digital para el mundo del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple, deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán publicar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo, para corregirlo oportunamente y lograr el mejor resultado. Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio de la anatomía, concentrándonos en las proporciones y distribución de las partes para la cabeza. Esta vez nos concentraremos en las proporciones y la distribución de las partes para la cabeza de perfil, tanto para un hombre como para una mujer adulto, bajo las proporciones del canon idealizado propuesto por Andrew Loomis. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, al igual que en este ejercicio que les estoy mostrando en este momento, primero haremos un esquema básico de distribución de las partes, de proporciones, y luego dibujaremos los rasgos faciales individuales, y por último haremos una aplicación de esos rasgos faciales a la estructura esquemática de la distribución de las partes y proporciones. Ese ejercicio, al igual que este primero, se hará dos veces, uno para revisar cuáles son las características principales de los rasgos masculinos, de un rostro masculino de perfil, y otro para un rostro femenino. Una vez más, les recuerdo que esencialmente son las mismas a nivel estructural. La estructura básica de la cabeza y del rostro son idénticas para hombre y para mujer, con muy pequeñas variaciones estructurales, algunos detalles en el maxilar, pero el resto de los elementos son superficiales, son una cuestión estética muy superflua, la que hace que unos rostros se vean más masculinos y otros más femeninos. Entonces trabajaremos más o menos con estos principios y veremos qué podemos hacer a partir de ellos. Ok, entonces voy a apagar estas capas, que además voy a guardar en una carpeta diferente, y comenzaré. En esta ocasión no voy a trabajar con simetría, ya que no es necesario para el rostro de perfil. Empezaré por dibujar un círculo. Y este círculo lo voy a dividir en 4 partes iguales. Y voy a hacer unas guías por los topes superior, inferior y lateral. Ahora voy a hacer una división entre 1/3 y 1/4 aquí hacia abajo. Listo. Esta división la hago así. Y esta división es el punto de partida para una división de tercios de algo, ¿sí? Entonces quiere decir que acá hacia abajo debo hacer una división semejante, y luego más o menos esta medida también la debo proyectar hacia abajo. Listo. Entonces tengo estas 3 partes. Luego voy a dibujar más o menos por acá, en este punto que se sale un poquito de la guía, voy a dibujar una bolita, y de esa bolita hago una pequeña guía hasta arriba. Listo. Ahora voy a calcular el punto medio entre este punto y este punto. Listo. Que sería más o menos por acá, ¿sí? No es entre el borde, sino entre estos puntos, entre el punto de la nariz y el punto central. Este punto me ayudará a calcular más o menos la distancia del ojo, pero eso lo revisaremos más adelante. Y digamos que esta parte también es 1/3 de algo,
y también lo calculo acá atrás. Acá atrás me va a servir solamente para ubicar el cuello, pero de todas maneras también lo debo tener en cuenta. Listo, aproximadamente a un cuarto de este segmento hacia abajo hago otra guía más. Esta guía me va a servir para ubicar el ojo. Listo, el ojo a esta altura. Acá iría el ojo. Ok, y para poder definir el resto de la forma y tener una visualización un poco más clara de la distribución de las partes, debo empezar a insinuar por lo menos un poco el dibujo de esas partes, porque de lo contrario es difícil visualizar todo el esquema. Igual más adelante revisaremos a detalle cada una de estas partes: nariz, boca, ojos, cejas, orejas, pero acá haré un esquema sencillo que me sirve más o menos para visualizar bien cómo iría la proporción del rostro y cómo quedaría ya medianamente con estas partes integradas. Ok, entonces a partir de este punto iría la nariz. Entonces acá se hunde un poco la silueta del rostro y a partir de ese hundido ahí sí iría la nariz, y la nariz se dibujaría con base en 3 líneas: una línea base para el tabique, luego una línea para la punta y luego una línea para la base. Ok, acá más adelante vendría la fosa nasal, luego con detalle la hacemos. A la altura de esta guía acá iría un relieve hacia afuera, ¿sí? Entonces acá a la altura del ojo un hundido y acá a la altura de la ceja un relieve hacia afuera. La frente va a ser un poco más plana, no es siguiendo el círculo todavía, sino que es casi vertical, no del todo. Listo, y ya luego a partir de este punto sí se puede redondear y continuar la forma de la esfera craneal, por lo menos hasta este punto. Listo, luego vamos a ubicar el ojo. El ojo se ubica a partir de entre este punto y este punto, lo divido a la mitad, ¿sí? Y acá dibujo el ojo. El ojo lo voy a dibujar algo parecido a un ángulo. Luego les muestro los detalles, pero esencialmente hay un truquito, y es que el párpado superior debe quedar proyectado hacia afuera un poco más que el párpado inferior, ¿sí? No es completamente alineado del todo el ojo, no es completamente simétrico, sino que tiene el párpado superior un poco más hacia afuera que el párpado inferior. Listo. Luego vamos a ubicar la boca. La boca entonces iría más o menos a la altura de la base del círculo, es decir, por acá, con una pequeña curvatura hacia abajo, como ya les he mostrado en otras ocasiones. ¿Y qué tan ancha debe ser? Un poco más estrecha, no debe llegar hasta el centro del ojo, debe quedar un poco antes. Listo. Luego, para dibujar el labio superior, que debe ser un poco más proyectado hacia afuera que el labio inferior, bajo por esta guía y aquí hago 3 líneas. Luego, el labio inferior es un poco menos proyectado hacia afuera que el labio superior, entonces lo dibujo acá solo con 2 líneas. Acá ya tengo la ubicación y la forma básica de la boca. Entonces acá a la altura, más o menos a la proyección de este labio, acá hacemos una bola. Esta bola va a ser el maxilar, la punta del mentón, y acá en esta parte, en la mitad del círculo, proyectada hacia atrás y midiendo esta altura entre el centro del círculo y la base de la nariz, se va a dibujar la oreja. Ya vimos una revisión muy superficial de cómo se dibujaba la oreja, pero ahorita la volvemos a repasar. Listo. Y a partir de la oreja hacia abajo se traza una diagonal, y cuando llega a la altura de la boca se redondea y se proyecta hacia el mentón. Al final no tiene que dibujarse el mentón completo, pero sería más o menos esta la estructura del maxilar. Y ahí estaríamos viendo, acá me quedó un poco grueso el labio, y acá estaríamos revisando más o menos cuáles son las distribuciones de las partes. Nos queda faltando una parte muy importante, que sería el cuello. Como ya habíamos visto en la figura de cuerpo completo de perfil, el cuello debe ir un poco en diagonal y su volumen general debe quedar bien centrado al volumen general de la cabeza. Listo. Acá obviamente pues no es tan largo, simplemente una guía.
sería más o menos hasta acá, pero con base en esto podríamos ubicar el cuello en este punto. Si se trata de un hombre, se le puede dibujar acá la manzana de Adán, pero sería básicamente esto. Ah, bueno, y nos faltaba un rasgo muy importante que sería la ceja. La ceja, para esta guía también se puede proyectar su extensión hasta la parte de atrás. La ceja llegaría hasta acá, listo. Empezaría más o menos desde este punto y su punto de quiebre sería más o menos a esta altura, listo. Cuando vimos la ceja de frente, para el rostro de frente, habíamos visto que tenía una ascendente larga y una descendente corta. Para esta vista, la ascendente y la descendente son casi de la misma longitud, listo. Y la ceja no alcanza a llegar del todo hasta el borde exterior de la cara, pero se acerca muchísimo, listo. Entonces ahí iría más o menos la ceja, ¿de acuerdo? Entonces con esto ya tenemos una revisión básica muy eficiente y muy clara de la distribución de las partes y las proporciones que configuran el rostro de perfil. Este esquema, esta estructura es casi la misma para el hombre y para la mujer, con muy pequeñas diferencias que veremos más adelante. Entonces primero revisemos los rasgos faciales individuales y luego hacemos una aplicación, ¿de acuerdo? Entonces voy a combinar estas dos capas estructurales y hago una nueva capa para empezar a dibujar los rasgos. Como les había dicho, el ojo tiene una forma parecida a la de un ángulo, ¿sí? Parecida a un ángulo, pero con ciertas diferencias. Entonces podríamos partir de la base, esta base como un dibujo de un ángulo, ¿sí? Pero el párpado superior debe quedar más expuesto hacia afuera que el párpado inferior. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Luego, aunque parte de estas líneas rectas como un ángulo, la verdad es que deben ser un poco curvas. Y la forma de el punto en el que se encuentran debe quedar más o menos bien centrado a la forma del ojo, ¿sí? Digamos que hasta acá queda bien. Listo. A partir de ese punto se puede dibujar un poquito el grosor del párpado, que se ve un poquito el grosor del párpado, y acá se dibuja un poco del párpado inferior. Normalmente no se le marca mucho el pliegue al párpado inferior, pero al párpado superior sí se le marca bastante el pliegue. Entonces acá dibujaríamos este pliegue del párpado superior. El dibujo del iris es muy parecido en método a como habíamos dibujado el iris para el ojo de frente. Tenemos que dibujar primero el iris y centrar la pupila en sentido vertical. Sin embargo, no la vamos a centrar en sentido horizontal. Acá pasa una cosa, y es que la pupila debe dibujarse más hacia adentro, en proyección en el ojo. Esto es por lo siguiente: si hacemos un corte transversal del ojo, podemos revisar que él tiene en esta parte una capa transparente, una gelatina que cubre la forma general del ojo. Incluso acá se puede levantar un poco en proyección hacia adelante, pero los músculos del iris están proyectados hacia adentro del ojo, ¿sí? Y luego este huequito que es la pupila está bastante más hacia adentro. Entonces hay una distancia entre la superficie y la verdadera pupila, con músculos que se proyectan hacia adentro. Es decir, que esta parte del ojo, aunque esté cubierta por una gelatina que le da la forma redondeada completa, en realidad esta parte del ojo del iris es cóncava, y por eso es que esta pupila debe quedar un poco hacia adentro. De esa manera se nota que el iris es algo cóncavo. Si se dibuja el ojo con la pupila proyectada hacia afuera, el efecto que va a dar va a ser muy parecido al de los lentes de contacto. Los lentes de contacto, el color de los lentes de contacto es pura superficie, no tiene la profundidad de la pupila, y por eso es tan fácil detectar
cuando un personaje en una película está usando lentes de contacto en lugar de tener un color natural de ojos. Sí, esa es la diferencia. Parece pequeña, pero es suficiente para darse cuenta y no se siente natural, que la pupila no esté en profundidad, ¿ok? Además de eso, el ojo también podría tener algunas pestañas. Estas pestañas se dibujarían más o menos en este sentido y proyección siendo más largas y más tupidas las pestañas del párpado superior. Las del párpado inferior son muy poco tupidas. Listo. En cuanto a volumen, se manejarían más o menos los mismos volúmenes que habíamos revisado muy superficialmente con el otro ojo. Aquí habría un poco de oscuridad. El iris obviamente debe ser más oscuro que la esclera. En esta parte del párpado habría sombra. En la parte del párpado superior no, pero en el párpado inferior sí. Y desde luego tendría un especular por encima de todo, porque es parte de la volumetría general del ojo. Incluso podría tener algo de luz acá. Esto es muy por encima esta revisión, pero suficiente. ¿Ok? Otro rasgo que está muy vinculado al ojo es el de la ceja. Este también lo podemos revisar de una vez. Entonces, aquí cerca del borde, por esta guía empezaría, se levantaría la ceja más o menos alineada hasta la superficie del ojo, así, y luego por acá se proyectaría una línea que vendría desde la boca y terminaría la forma básica de la ceja, la cual se ve un poco diferente en este ángulo, pero que es esencialmente pues la misma, y el método para dibujarla es básicamente el mismo. Tendría una cresta que se divide acá, entonces a partir de este punto se dibujan pelos que se van recostando, aquí se proyectan un poco hacia adelante, pero se van recostando cada vez más hacia el otro lado, ¿sí? Hacia afuera. Y a partir de acá ya vendría otro grupo diferente de pelos que tendrían una dirección un poco dispar. Incluso acá se podrían esparcir un poco de una manera diferente. Entonces esta ceja también podría tener una cierta influencia de sombra. Acá podría haber un poquito de sombra extra con una pizca de luz acá. Listo, detalle pequeño. Ok, ahora vamos a dibujar otro rasgo. Dibujemos entonces la oreja. La oreja es bastante simple. Tenemos acá que está ubicada con un tope superior, un tope lateral hacia el rostro y un tope inferior. Listo, entonces esos topes me ayudan un poco a ubicar la forma de la oreja. Listo. Y la oreja tendría una forma parecida a la de un huevo con un eje diagonal. Sin embargo, esta parte de acá se omite dentro del dibujo. Solamente se tendría en cuenta esta otra parte. Listo, la parte que estaría en contacto con la generalidad del rostro es la que se omite, y el resto sí se dibuja pleno. Luego la oreja tiene dos arcos, tiene un arco interno, este es un cartílago, tiene un arco externo, este es un cartílago, tiene un arco interno
Ahorita le hacemos el grosor al cartílago del arco interno y el arco externo se mete dentro del arco interno. Y luego acá hay otro elemento, una S, y luego esto se une al arco interno. Después de haberse unido al arco interno, puedo hacer el grosor del cartílago del arco interno y acá un pequeño hundido. Listo. Esto es como lo básico de esta estructura. Sin embargo, a mí me gusta darle algunos detalles extra como líneas angulares y que sea un poco más grueso en esta parte. No me gusta mucho que sea completamente redonda la oreja, entonces le hago algunos ángulos extra a la forma para que se vea menos geométrica, que se siente un poco extraño que sea tan extremadamente geométrica, tan redonda. Listo. Y acá estaría pues la forma básica de la oreja que nos sirve para este rostro. Esta oreja también le podemos hacer un poco de referencia volumétrica muy superficial. Esto es simplemente una referencia muy sutil. Entonces este arco tendría un poco de sombra por debajo, igual este arco por acá y este por acá, y todo lo que está dentro de la oreja tendría bastante más sombra. Listo. Incluso en varias capas. Entonces esta podría ser una capa de sombra y luego otra que enfatice aún más estos espacios que están hacia adentro. Listo. Entonces esta sería más o menos también la referencia volumétrica de la oreja. Ok, entonces ahora revisemos la boca. Entonces les había mostrado que la boca también tiene unas guías, parte originalmente del tope exterior del círculo, y también tiene una guía por la base del círculo para ubicarla. Listo. Y también habíamos revisado que se proyectaba hasta un poco antes de la línea central del ojo, digamos por ahí hasta acá, y que además debía tener una inclinación curva. Listo, una inclinación hacia abajo. Entonces el labio superior viene por esta guía exterior, y tiene tres líneas. Una línea que es la línea de la parte del labio que une la nariz con la boca. Luego está el grosor del labio definido por otra línea, y luego la forma de la boca definida por esta última línea, que es la que ya habíamos hecho como para darle esta curvatura hacia abajo a la boca. Listo. Entonces ahí estarían tres líneas. Luego el labio inferior debe quedar menos proyectado que el labio superior. Entonces aquí lo dibujamos sin que llegue a tener contacto con esta línea exterior. Entonces, manejando un grosor semejante, una línea y luego otra línea curva. Listo. Estas serían las líneas básicas para definir la boca. Acá marcó la comisura, pero también tendría un poco de la estructura que habíamos revisado antes, que era por bultos. Entonces acá en esta parte habría un pequeño bulto y acá otro con forma de gota. De la misma manera en la parte inferior habría un bulto con forma de gota. Es como la mitad de la guía de boca que habíamos dibujado antes. Y con base en estos bultos podemos redibujar y definir un poco mejor la forma de la boca que acabamos de dibujar, teniendo en cuenta que el labio superior queda algo por encima del labio inferior, y eso define aún más esta forma en la que pareciera que queda más largo, ¿sí? Cuando la boca se abre, pues esta división y esta separación se desvanece, pero por ahora parece así. Le podemos hacer algunos pliegues y listo. Desde este ángulo difícilmente se puede alcanzar a ver mucho el filum, pero se puede insinuar. Listo. Luego le voy a hacer una muy sutil referencia de volumen. Como el labio superior queda proyectado hacia abajo, tendría mucha menos luz. El labio inferior que ha proyectado hacia arriba le da más luz. Y acá se sombrea la comisura, que es importante. Listo.
sería básicamente esto para la boca. ¿De acuerdo? La nariz, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a dibujar 3 versiones de nariz. Listo, ya tenemos una guía básica que está basado en 3 líneas. Vamos a movernos acá para tener más espacio. La base de la nariz está en 3 guías. Entonces tenemos la base por acá. Tenemos que hay una línea que es el límite vertical del círculo, y tenemos que esta nariz puede partir de una bola. Al igual que en la vez pasada, hay una opción de nariz donde esta bola está aún más abajo, que es la guía que le correspondería, porque es una punta de nariz para una nariz aguileña. Además, también estaría otra guía que es la línea de los ojos. Entonces, que incluso incluía un hundidito en todas las versiones. Listo. Entonces, a partir de esta guía vamos a dibujar esta nariz. Entonces, una de las narices, la nariz más estándar, tiene 3 líneas que son casi rectas. Entonces acá estaría esta línea que es la del tabique, ¿sí? Una línea, luego estaría una línea para la punta y luego una línea para la base, y acá se curva hacia abajo. Listo, forma básica de nariz. Sin embargo, no se puede presentar tan angulosa, debe tener un pequeño redondeado en estas puntas. Listo, muy sutil, que se alcance a percibir de todas maneras que en este punto hay algo de recto y acá también. Luego vamos a dibujar la fosa nasal. La fosa nasal viene más o menos como una coma que va hasta este punto, ¿sí? Y después de ese punto vendría el arco nasal. Listo. Entonces esta guía me ayuda también a ubicar bien la fosa y el arco, que están un poco separados, una coma y un arco. ¿De acuerdo? Desde esta perspectiva se podría alcanzar a ver un poco la forma de manzana de esta punta y quizás una línea muy insinuada del tabique. Es posible, no necesariamente, pero es posible que se alcance a percibir. ¿Ok? También se podría definir solamente por sombras, pero es una alternativa. Las otras 2 narices siguen un método casi igual, pero con algunas diferencias. Si esta tenía una línea acá, otra acá y otra acá, las otras narices las tendrán, pero serán un poco diferentes. La de la nariz estándar tiene una base horizontal, una punta en diagonal y un tabique casi recto. Listo. Esta otra nariz, que correspondería a la nariz que había mencionado como femenina, muy suave, muy sutil, de perfil se percibiría más o menos como una nariz respingada. Entonces el tabique, en lugar de ser tan recto, tendría una curvatura hacia adentro, cóncava. Listo. La punta sería un poco más pronunciada y la base no sería completamente horizontal, sino que tendría un poco de ángulo. Listo. Un poco de ángulo de esta manera. Luego dibujaríamos la fosa nasal y el arco nasal. Listo. Esta sería la forma básica de esta nariz. Corresponde a una nariz respingada, va muy bien con los rostros femeninos. Acá redondeé un poco las puntas, incluso las puedo redondear un poco más que en la nariz media, la nariz promedio de la mitad, ¿sí? Pero esta nariz podría ser muy acorde con el rostro femenino y con los rostros infantiles. Listo. Y por último tendríamos la que habíamos llamado como nariz aguileña, que es característica de personas un poco mayores, o en algunas representaciones ya muy exagerada puede ir muy bien con la representación de brujos y brujas. Entonces esta nariz tendría una forma también de 3 líneas. El tabique iría ya no en cóncavo sino en convexo hacia afuera. La punta sigue siendo en diagonal
y la base en diagonal pero en la otra dirección. Listo, diferente a la respingada. Es como el opuesto en esos pequeños detalles. A partir de ahí vendría esta forma de la fosa nasal con gota y el arco nasal, que vendría más como este revés, un poco más marcado que en esta nariz, pero que es característico pues, de esta forma de nariz. Listo, entonces ahí tendríamos esta forma de nariz. También se podría redondear un poco aquí en las puntas y se podría marcar algo de esta manzanita que se forma en esta parte de la nariz y algo del tabique. Listo. Incluso en algunos detalles podría incluírsele una división más, una línea más, para hacer aún más anguloso la forma del tabique. Listo. Entonces aquí tendríamos ya 3 posibles narices. Voy a hacerle una muy sutil referencia de volumen. Ya cuando hagamos los rasgos faciales veremos si en otro momento le aplico estos volúmenes, pero el primero, por cuestiones pues de tiempo, no alcanzaré a hacerlo con mucho detalle de volumen, pero sí detalle de dibujo. Esta nariz tendría una sombra principalmente por debajo. Esta también tendría una sombra principalmente por debajo, con un poco de sombra en el arco, pero a esta se le marca un poco más algo de sombra acá lateral. Listo. Y esta sombra de la división entre la boca y las mejillas, que va por encima del arco nasal. Algunos ilustradores pues muy principiantes la dibujan como en la base del arco nasal y la dibujan con líneas. Tampoco se debe dibujar con líneas, debe representarse solo con sombra. Y esta pues sería más o menos lo mismo, una sombra en la parte inferior, un poco degradado en el arco nasal. Aquí se proyectaría algo de sombra proyectada en el labio. Esta sombra de la división entre los músculos de la boca y los de la mejilla, que va por encima del arco nasal, y un poco de sombra aquí antes del tabique. Este tabique pues quedaría bastante más iluminado en casi todas las versiones de nariz. Listo. Entonces esta sería también un poco esta revisión de la volumetría. Le voy a hacer un poco más de luz. Listo. Un poco la revisión de la volumetría para estos 3 tipos de nariz, que son algunas de las muchas posibilidades de construcción de nariz que podríamos utilizar en nuestro dibujo. Listo. Entonces ya revisamos las narices, revisamos el ojo, revisamos la ceja, revisamos la boca y revisamos la oreja. Ahora lo que nos quedaría sería una aplicación de estos rasgos a este esquema, que ya es un esquema que deja bastante claro dónde irían los elementos. Ya solamente sería una cuestión de transportarlos hacia allá y tratar de hacer que uno de los rostros tenga un carácter más masculino y el otro un carácter más femenino. Listo. Entonces vamos a hacer esa parte del ejercicio ya. Listo. Continuamos entonces con nuestro ejercicio. Acabo de copiar las guías básicas de la estructura que habíamos hecho para revisar las proporciones y la ubicación de las partes de la cabeza de perfil. Vamos a hacer que una de estas cabezas represente la forma y los detalles más masculinos y la otra algunos detalles un poco más femeninos. Entonces modificaré la segunda copia para hacerla un poco más femenina. Algunos de estos detalles que me pueden ayudar a hacer un poco más femenina esta figura serían los siguientes. Primero, voy a hacer que la nariz, en lugar de ser esta nariz recta que le había hecho a la guía inicial, sea una nariz respingada. Entonces, como habíamos visto ahora, tendría unas curvas un poco diferentes. Una curva cóncava acá, una curva en punta acá y la base un poco en diagonal. Listo.
La ceja no sería tan gruesa, sería más delgada y sería más curva. Listo. El mentón, que aquí habíamos hecho con una bola muy grande, tendría una estructura con una bola un poco más pequeña, lo cual haría más agudo y más fino el mentón. Y el cuello sería más delgado, aunque igualmente estaría centrado a la masa general de la cabeza, entonces lo haría simplemente un poco más delgado en estos ángulos. Listo. Estas serían básicamente las pequeñas diferencias estructurales que podría tener en cuenta para hacer un rostro más femenino. Como pueden ver, son detalles pequeños, pero son suficientes para afeminar el rostro. Estos rostros van a tener pelo que no he ubicado, pero iría más o menos de la siguiente manera. Más o menos en el centro de este cuadro podríamos ubicar un óvalo, que sería el óvalo del parietal, de pronto un poquito más hacia adelante. Listo. Y la línea de pelo iría por este tope que habíamos hecho originalmente. Entonces acá puedo ir buscando una forma, ¿sí?, que vaya acomodándose a esos elementos. Y ahí podría ubicar más o menos el origen del pelo. Obviamente hay rostros que tienen más marcadas las entradas o incluso que tienen algo de calvicie, pero esencialmente hay un detalle, que es que en este óvalo y gran parte de esta parte del pelo siempre hay pelo. Incluso en las personas que son calvas naturalmente, normalmente les crece algo de pelo acá en este parietal. ¿Sí? El pelo empezaría a escasear como rodeando esta parte, pero hasta casi habría pelo. Y en la parte de atrás de la cabeza el pelo se cortaría de la siguiente manera, un poco siguiendo la curvatura de la oreja más o menos a esta base, y a partir de este punto se curvaría hacia acá. Listo. Entonces todo lo demás podría llegar a tener pelo. En la mujer sería exactamente lo mismo, o en el rostro femenino sería exactamente lo mismo. Vendría por acá, un punto de intersección, acá la patilla y esta forma que va hacia atrás para representar el límite hasta donde crecería el pelo. Listo. A partir de este punto ya tengo las estructuras que necesito y les voy a bajar un poco la opacidad y voy a empezar a dibujar los detalles del rostro según las guías que vimos hace un minuto. Entonces dibujaré el rostro masculino primero. Aquí iría la nariz, redondeo un poco las puntas. Está compuesta en 3 líneas: tabique, punta y base. Aquí estaría la fosa nasal, que tendría una forma de coma, y el arco nasal, que tiene un pequeño retorno acá al final. Listo. Este bulto de la ceja y la frente. Como le voy a hacer pelo, pues no definiré la silueta del rostro, sino que la definiré con un dibujo de pelo. Listo. El labio también se compondría de bulticos. Los voy a hacer muy suaves para que no me oculten la forma de la boca. Entonces, abrí un pequeño bulto acá, un bulto más delgado, quiero que la boca del hombre sea más delgada, y un bulto acá. El labio superior quedaría un poco por encima, lo cual haría que pareciera un poco más largo, pero estaría esencialmente ahí. Listo. Entonces, con base en eso, dibujaría los labios. Voy a dibujar un poco más aplastado este labio superior. Ahí estaría bien.
Listo. Luego tiene algunos pliegues. Luego dibujo esta parte del labio inferior. Acá sería un plieguecito, no se alcanzaría a ver mucho. Aquí iría el filum y acá estaría el mentón. El mentón no se dibuja la unión al maxilar, sino que se dibuja una unión hacia el cuello, y acá se podría representar un poco la manzana de Adán. Listo. Del maxilar solo dibujaríamos esta parte y el resto lo representaríamos con sombra en otro momento. Ok. El ojo, como les había dicho, tendría una forma parecida a un ángulo, pero el párpado superior queda un poco más expuesto que el párpado inferior. Del párpado superior se alcanzaría a ver el pliegue, el párpado inferior un poco menos, aunque sí se podría tal vez. Acá podría insinuar también algo de la ojera, podría tener pestañas, aunque eso le daría un carácter algo femenino, pero algo. El iris se dibujaría completo, luego borraría el excedente y la pupila un poco más hacia adentro. Listo. La ceja tiene una estructura un poco ligeramente diferente a la de frente, con su punto más alto en casi en toda la mitad, mientras que en la de frente era como a un costado, pero sería más o menos así. Listo. Y la represento a partir de líneas de pelo que se van inclinando hasta un punto central que es como una especie de cresta en la ceja, y luego a partir de esa cresta la ceja cambia de dirección. Listo. Más o menos por acá podría haber un poco una marca del pómulo. Acá iría un músculo, pero este músculo se define mejor con sombra en otro momento. La oreja tendría más o menos esta forma, un arco externo que se mete dentro de un arco interno. Este arco interno tiene un cartílago con cierto grosor, y acá viene una forma parecida a una S que luego se une al arco interno. Listo, esta sería más o menos la forma de la oreja. Por acá vendría el cuello, podría insinuarse un poco del esternocleidomastoideo que va hasta más o menos esta parte. Voy a hacer un poco más levantado el tabique. Listo, y luego hago la línea de pelo. Esta línea la hago irregular. Podría tratar de como insinuar un poco la forma de las entradas. Y acá una insinuación de la patilla. Entonces esta vendría a ser más o menos la forma del rostro masculino de perfil. Puedo hacer un poco más cerrado este ojo.
casi no. La ojera sí la voy a redibujar, solo voy a hacer un poco más cerrado el ojo. Listo, entonces esta ya sería el rostro masculino para la vista de perfil. Le haré algunos detalles de barba como al dibujo del rostro de frente, y ahora dibujaré el rostro femenino. Listo. Entonces este sería el rostro masculino ahora sí finalizado. Trabajaremos entonces ahora con el rostro femenino. La feminidad, como les he dicho, está en los detalles. Son pequeños detalles. Ya vimos algunos detalles estructurales. Hicimos un poco más agudo el mentón, un poco más respingada la nariz, un poco más delgado el cuello y un poco más curva y más delgada la ceja. Aparte de eso, que son detalles pequeños, el resto de la estructura, las proporciones, la distribución de los elementos, todo es igual, ¿sí? Porque son la misma especie, hombre y mujer, son solamente dos partes de una misma especie. Como son la misma especie, no es coherente que tengan estructuras significativamente diferentes, por lo menos no a este punto. Listo. Ahora cuando estemos dibujando esta forma también suavizaremos otros detalles. Por ejemplo, este bulto de la ceja lo podemos suavizar un poco y así. Entonces empezaré por dibujar la nariz, la cual voy a hacer respingada. Entonces dibujo esta parte del tabique cóncavo. Y acá redondeo un poco la punta. Aquí viene la punta de la nariz, redondeo un poco y luego hago la base. Aquí hago la fosa nasal, que tiene una forma de coma, y luego el arco nasal, que se levanta un poco. No tendría este revés de acá, solo se dibuja hacia arriba. La boca, al igual que en el hombre y como les mostré en la guía anterior, tendría unos bultos. Aquí un bulto en la parte central del labio, otro bulto para la parte superior y otro bulto para la parte inferior. Listo. La suavizo un poco para dibujarlas con más detalle. Y acá sí puedo hacer los labios un poco más gruesos que los que había hecho para la representación masculina. Está bien que los labios de la mujer sean un poco más gruesos, incluso más oscuros, para representar algo de feminidad. Listo. Luego se dibuja esta línea que va hacia el mentón, y el mentón es más agudo y más pequeño acá. El tope, la base, pues llega hasta la misma parte, solamente que el círculo que lo define es más pequeño que el círculo que define el mentón masculino. Listo. Luego acá dibujo la ceja, esta la voy a redondear un poco más, y luego la frente. Ok, y ahora voy a dibujar primero el cuello. Entonces acá el mentón no se une al maxilar, sino que se une
a esta parte de la papada, que es un poco más hacia arriba que en el hombre, que es casi plana. Acá se dibuja un poco menos de papada y luego se une al cuello. Acá en el cuello no se le marcaría la manzana de Adán como se le marca al hombre, aunque la estructura sí está presente, pero es muy pequeña para notarse. Y acá estaría el cuello. Listo. Luego le voy a dibujar los ojos. Al igual que en el dibujo del rostro masculino, este ojo se dibuja con una forma parecida a la de un ángulo, con el párpado superior más expuesto que el párpado inferior. En el hombre tuve un poquito de conflicto porque al haber hecho el ojo muy abierto sentía que se veía algo femenino, pero ese problema no se va a presentar acá con la mujer porque puedo hacer el ojo abierto de una vez y ya esto le da un carácter femenino. No es necesariamente más grande porque es una cuestión estructural, pero sí ligeramente más abierto para que sea más expresivo. El párpado inferior es un poco menos expuesto hacia afuera que el párpado superior. El párpado superior es más expuesto hacia afuera y además se marca el pliegue del párpado superior mucho más. El párpado inferior se le alcanza a dibujar algo los pliegues bajo ciertas circunstancias, digamos un primer plano, pero a este dibujo, que es un plano general, pues no le voy a marcar el párpado inferior. Listo. Dibujo el iris con la pupila hacia adentro y le hago pestañas. Para el rostro femenino está bien marcar las pestañas hacia afuera. Listo. La forma de las cejas es más delgada y es más curva, aunque en el fondo tiene la misma estructura, que es una ascendente con una descendente, ¿sí? Pero esta descendente se va adelgazando, mientras que la ascendente es gruesa. Y el punto alto en el rostro de frente estaba hacia un costado hacia afuera, pero acá está casi a la mitad. Entonces, con base en esto, dibujo una ceja más delgada y más curva. También tendría una cresta a la mitad donde la dirección del pelo cambia. Listo. Ahí estaría bien. Se podría marcar un poco el pómulo y la ojera muy sutil. La oreja es casi la misma, pero la voy a hacer un poco más redondeada. ¿Sí? En el hombre la hago más angulosa, me parece que le da algo de carácter, pero acá la voy a hacer redondeada y le voy a incluir una areta. Listo. Entonces ya tenemos bien definido el rostro femenino, a pesar de que los cambios que hice con respecto al rostro masculino fueron pequeños, son suficientes para darle un carácter verdaderamente femenino a este rostro. Se ve tal cual un rostro femenino. No es, como pueden ver, marcadamente diferente desde la estructura. Son simples detalles los que ayudan a definir como femenino este rostro. Listo. Ahora le haré un pelo. Voy a cubrir un poco de la oreja. Acá podría tener algo de pelo sobre las patillas.
menos. Estaría pues como sobre el hombro. No voy a completar esta proyección, estaría más o menos así. Y podría hacerle flequillo. Sí, lo voy a hacer flequillo. Corte muy raro. Poco más en puntas. Más largo mejor. Continúa. Listo. No le voy a hacer muchos detalles del pelo, simplemente quería como indicar más o menos qué porción del rostro estaría cubierta por el pelo, el tipo de corte que le quieran hacer al personaje ya depende completamente del diseño que ustedes quieran implementar. Para eso les recomiendo que utilicen referencias. De hecho creo que si me cuesta un poco de trabajo terminar de definirlos porque no tengo referencias al alcance de la mano en este momento, pero aquí estaría más o menos una posible ubicación de un pelo con un peinado poco de los 90. Listo, eso sería todo por ahora. Espero que les sea de utilidad, que les ayude a mejorar un poco el dibujo de la figura humana. Esto es solamente un repaso. Este tema de hecho es parte de los temas de dibujo creativo, pero me parece importante que se revise antes de entrar con un tema que es más competencia de fundamentos de arte 2D, que sería el diseño de personajes, ¿sí? Pero sin figura humana, estudiar diseño de personajes puede sentirse un poco cojo, entonces esa es la razón de este repaso. Yo le hago por acá un poco de la 100, listo. Y listo, eso es todo, espero que les sea de utilidad, es su turno.